Los hermanos argentinos es... Muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este segundo conversatorio como parte de las actividades de difusión del nuevo diplomado que tenemos desde la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, en el nuevo diplomado de descentralización, territorios y liderazgos para la gestión pública. Hoy vamos a estar conversando con tres autoridades del tema que además tenemos el lujo de que sean parte también del diplomado. Y vamos a estar hablando, bueno, de temas muy contingentes y relevantes para el Chile de hoy, como es la descentralización, el Estado y el territorio, ¿no? Ustedes saben que este diplomado que está empezando está bien orientado a la realidad de nuestro país y que busca generar conocimiento, prácticas, reconvertir prácticas profesionales para contribuir a la toma de decisiones a través de estudios, análisis que tengan incorporado el territorio de manera multiescalar, pero también multidisciplinario, ¿no? Si bien justo en este conversatorio tenemos mayoría de geografía, en general el diplomado está pensado como con una planta académica muy diversa de diferentes especialidades, precisamente para poder contribuir a entender y a repensar las dinámicas territoriales de todos los fenómenos nacionales, pero subnacionales también, en el ámbito espacial, social y político, que nos permiten generar políticas públicas, ojalá acordes a la problemática del país y que den respuesta a los problemas de el Chile de hoy y del futuro. En este conversatorio tenemos la suerte de poder contar con tres de nuestros profesores y profesoras del diplomado. Los voy a presentar por orden alfabético estricto para que no haya problemas de cartel. Está con nosotros, con nosotras hoy Federico Arenas. Federico es profesor titular del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es geógrafo también de la UC, es doctor en Ciencias Económicas y Sociales, con mención en Geografía de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Es un especialista destacado en planificación y ordenamiento territorial. Tiene un énfasis especial en la relación de aspectos geográficos, institucionales y administrativos muy cercanos a los temas de descentralización a escala urbana, regional y nacional. Fue director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica y el año pasado recibió el Premio Nacional de Geografía otorgado por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Bienvenido, Federico, muchas gracias por estar charlando con nosotros esta tarde, noche, mañana, cuando sea que estén viendo la grabación del conversatorio. Muchas gracias. Nuestro, nuestro segundo participante también es el doctor Egon Montesinos. Egon es PhD en investigación en ciencias sociales, mención de ciencia política. Es académico titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Austral y director también del Centro de Estudios Regionales, del prestigioso Centro de Estudios Regionales de la Austral. Fue también intendente de la región de Los Ríos y sus líneas de investigación son sobre democracia, participación ciudadana y descentralización del Estado. Y por último, pero no menos importante, nuestra querida Flavia Velázquez. Flavia es profesora adjunta del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es geógrafa también de la misma universidad, tiene un máster en geografía urbana y un PhD en geografía política de la Universidad de Glasgow en el Reino Unido. Sus áreas de interés se enfocan en una mayor comprensión de los procesos descentralizadores, tanto políticos como administrativos, ya que son fundamentales para definir los patrones de comportamiento transversal y vertical de las relaciones de poder inter e intrainstitucionales en un territorio dado. Ella, Flavia, es especialista en temas de descentralización, de institucionalidad, de Estado y de relaciones de poder y políticas públicas. Gracias, Federico, Egon, Flavia, por estar con nosotros y nosotras en este conversatorio. Yo soy Julieta Sorescado, también soy parte del plantel del diplomado, soy profesora asociada de la Universidad de
católica de Chile y voy a tener el lujo de ser la moderadora de este conversatorio y voy a estar viendo los tiempos para que no nos pasemos, así que ojalá que nadie se enoje conmigo si apuro un poquito alguna respuesta. Vamos a empezar con una primera pregunta bastante amplia, pero que me parece que va a servir como para poner el tono, digamos, de cuáles son nuestras preocupaciones actuales con respecto al proceso de descentralización en Chile y me interesaría saber cuál es su opinión y de cómo ha impactado el proceso de descentralización en Chile en términos particulares de la distribución de poder, de la toma de decisiones y de acceso a recursos entre el gobierno central y las regiones. Si les parece en esta ronda, le voy a pedir a Flavia que empiece, después Federico y que cierre Egon. Flavia, te escuchamos. Sí, estaba apretando los botones acá para que funcione todo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me siento aquí cohibida con tanto personaje ilustre, pero muy contenta de estar acá también. Así que voy a partir un poco hablando primero de lo que entendemos por descentralización y cuáles son los elementos más importantes que hay acá en Chile. Y aquí voy a usar una definición que planteó Egon Montesinos hace muchos años atrás en un paper y que es la que me ha parecido la más adecuada e idónea para trabajar el tema acá en Chile. Y es que la descentralización se entiende como un proceso de transferencia de poder político, fiscal y administrativo desde los niveles centrales a los niveles subnacionales. Entendiendo eso, vamos a hablar de la descentralización como un proceso que en Chile es un proceso continuo, pero tremendamente gradual y lento. No es que no se avance en descentralización, pero hay que mirar hace 20, 30 y 50 años atrás para poder ver este proceso cómo ha ido avanzando. Cuando uno mira los últimos años, uno siempre dice estamos estancados. No es que estemos estancados, pero el avance tiene momentos en que es un poco más veloz, pero en general es bastante gradual. Y eso tiene que ver con la cultura chilena, nos cuesta mucho el cambio. Tiene que ver con ese tema. Lo otro es el tema del poder, es un traspaso de poder, y cuando hablamos de traspaso de poder estamos hablando de decisiones. ¿Quién toma la decisión? ¿Cuándo toma la decisión y en qué circunstancias toma la decisión? ¿Con quién toma esa decisión? Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que plantearse cuando habla de descentralización. No es solo decir, bueno, vamos ahora a escoger un gobernador regional o vamos a tener una implicancia de una autoridad escogida de manera directa, sino si esta autoridad tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones o de ingerir en ciertos temas o no dentro de los territorios subnacionales. Dentro de las perspectivas que hay de la descentralización en Chile tenemos tres líneas principales. Una es la línea política, y el discurso político va hacia el tema de la gobernanza y el tema de un incremento de la democracia, que tiene que ver justamente con la elección de estas autoridades de manera directa, más que las maneras indirectas que teníamos previamente. La otra perspectiva es la económica, que tiene que ver justamente con una visión más de eficiencia del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía o de los territorios locales. Y también tiene que ver justamente con un desarrollo o un mayor desarrollo local y regional. Esos son los discursos más fuertes. Y en los últimos años ha aparecido un tercer discurso, que es el discurso cultural, que tiene que ver con los movimientos que vienen de abajo hacia arriba de aquellos territorios que buscan un reconocimiento de sus identidades culturales y que quieren ser reconocidos y ser parte de la toma de decisiones en aquellos temas que les competen. Esos son los tres discursos que yo diría que son más importantes en Chile en este momento. Gracias, Flavia. Sigo. Perdón, pensé que habías terminado. No te preocupes. Estaba parando ahí para... No, pero lo dejamos ahí si tú quieres para que sigan hablando los demás. Dale, por ahí lo retomamos en las próximas preguntas, ¿te parece? Perfecto, ningún problema. Súper. ¿Federico? Sí, muy interesante. Gracias también por la presentación. Muy interesante lo que está planteando Flavia y quizás insistir en el hecho de que cuando estamos hablando de un proceso, en el caso de Chile estamos hablando además de un proceso que es una decisión voluntaria del Estado, que frente a sí mismo decide, ¿saben? Voy a descentralizar un poco la toma de decisiones por acá.
hay algunas demandas provenientes de distintos lugares del país, pero que básicamente se centraron en la petición de transformar algunos espacios en nuevas regiones o mucho más numeroso que eso, transformar algunos espacios en nuevas comunas. Entonces, una cierta presión, sobre todo cuando era momento de alguna campaña política para decir queremos ser región, etc. La última expresión de aquellos cuando incluso se intenta en el borrador de la Constitución rechazada dejar establecido que habría una nueva región en el caso de Chiloé, digamos. Entonces, pero esas presiones nunca tuvieron o nunca adquirieron la dimensión que en otras latitudes se conoce, sobre todo desde el punto de vista de expresiones culturales que desde siempre intentan diferenciarse, diríamos, del Estado-Nación, ya buscando incluso en algunos casos independizarse del Estado, digamos, como lo hemos visto hace algunos años atrás en el caso español, digamos, que podría ser similar al chileno, porque también hablamos de un país unitario, etc. Entonces, es una decisión voluntaria del Estado de decir, bueno, vamos a proceder con este proceso que bien describió Flavia, pero vamos a ir, algo que le encanta, nos encanta a todos, gradualmente. Y cuando dicen gradualmente, uno nunca sabe si son 5 años, si son 10, si son 30, es gradual. Dicho en lenguaje más campesino, es despacito. Despacito por las piedras, despacito por las moras, como le quieran llamar, pero despacito, ¿ya? Luis Fonsi quizás se haya inspirado en eso, ¿ya? Entonces, vamos aparentemente a una velocidad que no es la velocidad, Osvaldo Enrique, qué bueno que te incorporaste, un gusto verte, que no es la velocidad que uno quizás quisiera, ¿ya? A propósito que llega Osvaldo, digo, el tema territorial y Osvaldo empujándolo desde la subdere, atravesó 3 o 4 gobiernos hasta que finalmente se concreta en una modificación en enero del 2018. Y Osvaldo, si no me equivoco, probablemente desde los años 2000 estaba empujando en particular las cuestiones territoriales allí. Entonces, vamos a una velocidad muy chilena, diríamos, ¿eh? Despacito, de a poco, etcétera, y completando el cuadro que dibujaba Flavia también de a poco, porque una de las esquinas del triángulo fue la elección directa de autoridades, otra esquina del triángulo que está en este momento tambaleando es la descentralización fiscal. Hay un cúmulo, incluyendo editoriales del día domingo del Mercurio, un cúmulo de opiniones diciendo, ven, les dijimos, esto no va a funcionar porque el desorden, y entonces se le atribuyen ya a las autoridades regionales o a las autoridades descentralizadas, diríamos, a estas nuevas autoridades regionales con pantalón largo, ya unas deficiencias que el Estado central no ha sido capaz de resolver cuando se trata, por ejemplo, incluso del manejo de los recursos. O sea, a propósito de lo que se ha discutido tanto en estos días, algunas de las platas tenían que ver con un ministerio, no necesariamente con un gobierno regional. Y muchas de las platas, a medida que vayamos mirando el tema, que aparezcan, digamos, ligadas al tema de las fundaciones que entraron en desgracia, porque aquí no se salva nadie, ni las buenas, que hay muchas, ni las serias, que también hay muchas, caen o entran todas en un mismo saco, y muchas de esas transferencias no tienen que ver con gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, así como en el mes de octubre, en el pasado, solía aparecer el discurso de, oye, ¿cómo va el gasto en la región? Y los ministerios sectoriales nadie les preguntaba cómo estaban gastando. Corrían, quizás igual que a nivel regional, tratando en el último trimestre de cumplir con el gasto comprometido para no justamente comprometer los recursos hacia el año siguiente. Entonces, es un proceso que tiene esa velocidad que bien describe Flavia, y en particular, mi balance es súper positivo. O sea, si dejo de lado el ritmo, ¿ya? Porque, bueno, avanzamos unos metros en 30 años quizás, o más. Si uno, no sé dónde vamos a poner el origen del asunto, pero yo, a pesar de que parece un lento avance, yo lo encuentro súper positivo. Hoy día estamos discutiendo cosas que ni soñábamos. O sea, cuando yo escucho el petitorio de las nuevas autoridades elegidas en las regiones, ¿ya? Y veo que hay, por lo menos en esta administración, no garantizo que en la siguiente, dependiendo de quién sea, tengan la misma capacidad de escucha, pero en esta administración hay la idea de que frente a este petitorio de las nuevas autoridades regionales podemos conversar.
y entonces tuvo el acuerdo o la petición en el lago Yanquihue o en el teatro del lago Yanquihue al presidente de la República, etc. Entonces, hay ahí algunas cosas que de verdad, cuando nacen los gobiernos regionales en el año 1993, ni soñábamos. Entonces, mi balance sería, y con esto, profesora, cedo la palabra, que efectivamente ha habido un avance significativo. Conociendo cómo más funciona el país, yo creo que era imposible ir más rápido. O sea, la prueba está que cuando pasamos el límite de 120 kilómetros de velocidad, el rechazo fue 62%. O sea, fuimos tan rápido allí en algunas cuestiones territoriales que eran súper interesantes porque abrían el abanico de la discusión y no eran solo los territorios políticos administrativos, que el frenazo, todavía estamos escuchando el chirrido de los neumáticos con ese frenazo que nos pegamos ahí con el rechazo del proyecto, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado, quizá es la edad la que me hace ser tan optimista y decir, bueno, pero si en realidad vamos bien, sigamos como vamos. No tengo ninguna esperanza que en los meses que vienen nos vayamos a dar un salto cualitativo. Yo creo que lo que va a salir, por ahí es lo que se está conversando, sea quizás un freno de mano más arriba que el que tradicionalmente traíamos en el tema. Entonces, sin embargo, no puedo dejar de reconocer que uno de los avances fundamentales es, si queremos construir esto que Boissier llamaba la construcción social regional, es de la esencia que la autoridad a cargo sea elegida, y eso lo conseguimos, y como costó un mundo, yo lo considero un tremendo avance, más allá de las dificultades particulares que estamos viendo por estos días. Te agradece el optimismo, Federico. Egon. Gracias, Julieta, colega y amiga Julieta, muchas gracias. Y gracias a la invitación por del diplomado, de verdad lo agradezco mucho, Francisca, al equipo, gracias por eso. A ver, a la definición de Flavia, quiero agregar una componente que el año 2006 acuña, 2006-2009, ya no recuerdo muy bien, Tulia Faletti, quien a esta definición de transferencia de poder le acuña la dimensión de un proceso secuencial, es decir, que estos tres poderes, fiscal, administrativo, político, donde se expresa, se manifiesta la descentralización, tienen efectos sobre cualquiera de las otras dimensiones. Y también quiero agregar una componente que plantean Willis, Hamann y Haggard en dos papers, el año 99 y 2001, que a mí me parece que son muy Montero, David Samuel y Montero también lo plantean en un libro que es bastante interesante. Ellos plantean que el proceso de descentralización, como es un proceso de disputa de poder, la dinámica del proceso de descentralización que se da un país, considerando que es un proceso de disputa de poder, por tanto, asume que hay partes que tensionan la distribución del poder, ya sea político, administrativo, fiscal, pero pone una cuestión que a nosotros siempre nos ha faltado y probablemente explica lo que Federico señala como hipótesis que yo también comparto. Explica que uno, si mira nuestra trayectoria institucional, los sociólogos le llaman path dependence, bueno, hemos avanzado, sí, si nos comparamos con todo el tiempo que hemos tenido, hemos avanzado, pero ojo, nuestro país nunca ha tenido poder político regional, nunca, en ninguna parte de nuestra historia hemos tenido una élite política regional que dispute el poder a la élite nacional. Entonces, evidentemente que a partir del año 2021, cuando se eligen los gobernadores regionales, se inicia una nueva secuencia de distribución y de descentralización. Esto lo vimos el otro día en un curso que me tocó estar con Osvaldo también ahí, con Osvaldo Enríquez, y le decía, mira, a los estudiantes, creo que la meseta de descentralización, vamos a alcanzar una meseta después de 3 periodos de elección de gobernadores regionales, porque se está configurando el poder político que va a tensionar y que está tensionando ya a la élite política nacional. Por tanto, yo no creo que este sea el diseño de descentralización que tengamos en este momento. No creo que este sea el diseño que va a construir el poder político nacional, regional, local,
nacional, regional, local, en los próximos 50 años. Yo creo que esa meseta de descentralización, le llamo meseta porque es una especie de acuerdo de diseño institucional, de corrección, después de 3 periodos de gobernadores. ¿Por qué digo después de 3 periodos? Si ustedes estudian la primera camada de gobernadores, ¿por qué fue una camada tan política? En definitiva, porque eran todas ex autoridades, o no, no todas, pero a ver, de las 16, a lo menos 12 eran ex algo y conocían mucho la institucionalidad política, ex core, ex intendentes, Flies, ex intendente, Macías, ex core, Vallespín, ex todo, Los Ríos, ex core, Lucho Cubertino, Rivas tenía poca experiencia, Díaz, ex intendente, ex gobernador, etcétera. ¿Para qué hacer Orrego, etcétera? Entonces, había mucha experiencia acumulada. Por lo tanto, de hecho, el hito político de ellos de formar la Asociación de Gobernadores Regionales y no de Gobiernos Regionales habla de una decisión política, de decir, mira, ganemos tiempo, hay que disputar el poder. Entonces, creo que este periodo, si bien es de transición, desde mi perspectiva, es muy intenso en materia política, de disputar el discurso simbólico, el simbolismo del poder regional, pero en materia de lo que Tulia Faletti diría, si tenemos el hito político. Tulia Faletti, si uno lee, dice, bueno, los gobernadores van a ir por descentralización fiscal, no van a ir por descentralización administrativa. Y de hecho, algunos gobiernos regionales le devolvieron sus competencias al gobierno nacional. Otros la aceptaron, pero es por el perfil. Acá el gobernador de los Ríos, Luis Cubertino, aceptó las transferencias, la presidencia de la Comisión Nacional de Capacitación, por ejemplo. La aceptó, pero en Biobío la rechazó Rodrigo Díaz. Porque en definitiva se está provocando que esta nueva secuencia va en paralelo de la construcción de un poder regional. Con esto finalizo, Julieta. Siempre le digo a los estudiantes, imaginen ustedes en conversación dominical, ¿en cuántas de las conversaciones dominicales ustedes han presenciado que sus abuelos o quien tiene bisabuelos rememoren lo que hacía un gobernador electo en Chile? Nunca. Pero sí rememoran lo que hacía un alcalde electo. Y eso habla de que no hay una construcción simbólica de poder regional, la estamos construyendo. Por lo tanto, dicha esta explicación, y diciendo para mí el proceso de centralización es en esencia un proceso de disputa de poder político, fiscal, administrativo, hoy estamos en presencia de un proceso de centralización de disputa de poder político y fiscal. Y creo que cuando alcancemos la meseta vamos a tener recién nuestro diseño institucional, que nos va a determinar por los próximos 50 años. Un poco vamos a tener lo que determinó la Constitución del 33, lo que determinó la CONARA del 74, lo que determinó, no sé, la creación del FNDR con todas sus correcciones, lo que determinó la creación de los GORE en el 92, que son hitos que marcan un proceso, una trayectoria. Eso por ahora. Súper interesante, porque digamos, para Tulia Faletti, ¿no? La sesión o empieza, la secuencia o empieza, ¿no? O termina con la descentralización política, pero en Chile hay como feedback, ¿no? Es decir, esta descentralización política que podría ser pensada a veces como el final, bueno, quizás es el comienzo de una nueva secuencia, volviendo al optimismo de Federico. Lo hubiera asegurado hace un año, ahora ya no lo aseguro tanto, pero podría pasar algo por ahí. Bueno, para una segunda pregunta que tengo, y acá les voy a proponer quizás que empiece Federico respondiendo, después Egon y por último Flavia, en el contexto, ¿no? de la descentralización que estamos hablando. Para ustedes, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades para repensar el desarrollo, ¿no? económico, social de las regiones en Chile? ¿Y cómo se pueden abordar estos desafíos o aprovechar estas oportunidades de una manera relativamente efectiva? Gracias, Julieta. Yo en esta segunda pregunta quisiera poner el énfasis en la geografía, ¿ya? Así quizás me da la oportunidad de justificar por qué hay geógrafos en este diplomado y por qué los geógrafos están de alguna manera tratando de ayudar en este tema. Descentralización, si uno lo piensa en términos exclusivamente geográficos,
con todas esas componentes complejas que acaban de mencionar ustedes y con los autores que además ya se citaron, para efectos geográficos no es sino la adecuación de la escala de análisis. Lo que yo hago cuando dejo de tomar decisiones a nivel nacional y transfiero capacidad de tomar esas mismas decisiones ya a la escala regional o local, lo que estoy haciendo es reconocer que para ciertos fenómenos, para ciertos problemas, para ciertos desafíos, a propósito de la pregunta, lo que yo necesito es adecuar la escala de intervención. Como en el pasado remoto ya, un fotógrafo que no disponía de una cámara digital en un celular, tenía que adecuar la distancia focal, tenía que adecuar el tiempo de exposición para conseguir la fotografía, la mejor fotografía posible. Haciendo un símil con aquello, las políticas públicas, buscando eficiencia, buscando mejores resultados, deben adecuarse ya a la escala geográfica, diríamos, más pertinente posible, ¿ya? Y entonces, claro, aquí llegamos a temas que algunos de los que están en la sala conocen muy bien, digamos. Además, Egon, ¿para qué decir que le tocó dirigir cosas a la escala regional? Entonces, claro, el primer problema es que la mirada que el Estado de Chile tiene sobre algunas cuestiones específicas, sectoriales, es siempre a partir de la mirada nacional. Entonces, yo trabajo para mejorar la conectividad del país, pero estoy mirando el país. Y recién cuando empezamos a preocuparnos de la cuestión ambiental, dijimos, cuidado que cuando esa mirada país aterriza en el borde costero, por ejemplo, de la región de la Araucanía, se estrella contra unas cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión particular que voy a encontrar, digamos, en el sur de la región del Biobío y en la costa de la región de la Araucanía. Y entonces, cuando hago ese cambio de escala, me doy cuenta que mi diseño de carretera, estoy poniendo un ejemplo ficticio, pero mi diseño de carretera no sirve porque a la escala nacional yo no percibo ese nivel de detalles que voy a percibir si cambio la distancia focal, vuelvo al ejemplo del fotógrafo, y hago mi trabajo, mis evaluaciones, mi diagnóstico a la escala pertinente. Aquí me van a perdonar, pero soy de los que creen que un número muy importante de los problemas territoriales y ambientales que tenemos en Chile se resuelve mejor a la escala regional. Por la naturaleza de los problemas, por la naturaleza del desafío, le calza mejor la escala regional. Y por eso es que estamos embarcados en que ojalá mañana las regiones nuestras tengan un PROT para que puedan vertir en esa, diríamos, cartografía su visión de lo que esperan que ocurra, ya como impacto, como efecto en el espacio contenedor de la región, cuando tomen decisiones pensando en el futuro económico, social, etc. Y esa mirada no la puede ni la va a tener jamás, nunca, ningún ministerio nacional, por mucho que instale a sus mejores especialistas en la zona, ¿ya? A lo más, lo que allí va a ocurrir es que va a haber una adecuación para ese ministerio sectorial de la mirada, y entonces van a decir, sí, ok, infraestructura, mira, al parecer, por lo que estamos viendo, por lo que dice la Estrategia Regional de Desarrollo, por lo que hemos conversado con ahora las autoridades electas, habría la idea de priorizar la infraestructura en la región de tal o cual manera, digamos. Pero ellos siempre están pensando en su tarea, haga caminos, haga puertos, construya, no sé cómo se llaman las barreras de protección para que los ríos no se desborden, que también hace el Ministerio de Obras Públicas, que hace de todo, incluso regula temas de agua. ¿Ya? Entonces, nunca va a ocurrir que la mirada, para ese título de canción, la mirada precisa, no, que la mirada más precisa que puede tener un gobierno regional y su equipo, o un gobierno, voy a usar la palabra aunque sé que puede ser discutible, pero un gobierno local, un municipio y su equipo, nunca esa mirada va a poder ser sustituida por lo que mira ya un sector cuya responsabilidad es muévase y maneje la infraestructura a nivel país. De ahora en adelante, y por eso, y aquí voy a apunto a los desafíos, eso no puede sino surgir de un diálogo que va a partir por lo que la región explicita en la estrategia, lo que la región explicita en el PROT, ya los nuevos PROT diríamos, con pantalones largos, eso por lo que tanto ahí Osvaldo luchó, y en conversación con lo que el ministerio, a propósito de un llamado al Ministerio de Obras Públicas para el plan de infraestructura del 2050, lo que el ministerio explicita.
¿ah? Quizás incluso a la escala regional, porque los trabajos del MOP siempre tienen una expresión regional, va a haber un plan regional de cómo se llame, ¿ya? Pero ahí viene el diálogo. Entonces, si vamos a mirar lo que ocurre en otras latitudes, se establece una especie de conversación y finalmente, en algunos casos, se establece una especie de acuerdo. Lo más sofisticado sería que se establece un contrato entre la manera en que el país mira el futuro de la región de los ríos, por ejemplo, y la manera en que la región de los ríos se mira a sí misma inserta en este país llamado Chile. Y de ese contrato probablemente surgen, sobre todo cuando la tercera pata que mencionaron al principio, la financiera, está bien trabajada y avanzada, un acuerdo que permite financiar de lado y lado cosas que son importantes para la región, en cuanto a cómo se ve a sí misma, pero también para el país en cuanto opinión que debe tener respecto de qué está mirando a la escala nacional para ese territorio en particular. Entonces, para mí los desafíos hoy día son de afinar esta adecuación de las escalas. Y el más grande que tenemos es uno que no quedó resuelto, y Osvaldo lo sabe bien, cuando se diseñó aquella expresión concreta de lo que iba a ocurrir con los PROT a propósito de darle pantalones largos a la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. La ley dice, quizás ahí faltó precisión, no lo sé, pero la ley dice, mire, y cuando usted tenga su PROT, o sea, cuando haya definido lo que está mirando en términos espaciales, geográficos en la región, tiene que ir ya a conversar para tener la autorización de cada uno de los ministerios que conforman la Comicivit. Y en ese cada uno de los ministerios que conforman la Comicivit puede haber 12 opiniones distintas, probablemente varias quizás negativas, porque si me volaron mi plan energético regional y yo soy el Ministerio de Energía, no voy a dar mi visto bueno para que se apruebe ese PROT. Entonces, de nuevo vuelvo al diálogo permanente. Si yo estoy armando un PROT y hay un plan energético regional, no puedo dejarlo de lado, tengo que ver cómo lo incorporo, cómo articulo otras cosas alrededor de ese plan, etc. Entonces, y yo creo, y esta es mi interpretación de no abogado, lo que se espera es que la Comicivit dé su opinión en tanto comisión. No cada uno de los que la conforman a partir de lo que dice su ley orgánica constitucional del sector. Entonces, ahí hay un desafío gigantesco que le podríamos llamar de gobernanza, si quieren. Yo prefiero llamarle de articulación, ¿ya? De capacidad, además, de estas nuevas autoridades, para volver a lo que explicaba Egon en algún momento, de ir a negociar y decir, mira, así nos vemos nosotros y esto es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo convenzo a 12 ministerios, que es exactamente la mitad del gabinete ministerial de Chile, ¿no? Y es raro que ningún ministro de los que les toca administrar esto vean en eso el potencial para una campaña presidencial futura, pero ni los de Piñera 1, ni los de Piñera 2, ni los de Bachelet 2, ni los actuales, digamos. O sea, decir, como que, o sea, de hecho, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano no tiene presidente hace 17 meses, ya hay que crear un consejo único que se llame de ordenamiento territorial y ciudad, o como se llame, para no tener tres, uno de lo rural, uno de y no está nombrado, no se ha tomado la decisión. Entonces, ahí hay un problema y yo creo que por esa bisagra van a pasar muchos de los desafíos que vamos a tener en los tiempos que vienen en esta materia. Gracias, Fede. Después vamos a hacer un diplomado en campañas para buscar candidatos y candidatas para el futuro. Flavia. Perdón, pensé que le tocaba a Egon Ay, primero, no, es pero cierto, no te perdón, yo me preocupes. confundí, Egon. Vale, voy. Mira, distingo tres desafíos. Desde la sociología política, desde la ciencia política, usan conceptos distintos pero significan lo mismo. Desde una subdisciplina le llaman gobernanza multinivel, desde la otra le llaman relaciones intergubernamentales o RICs. A propósito, hay dos muy buenos trabajos de Leiva Botero, un colega colombiano que escribe sobre las RICs en Colombia y establece que lo siguiente, dice él, nos hemos concentrado en América Latina mucho en avanzar en descentralización política, buscando la autonomía de los territorios subnacionales, pero muy poco nos hemos concentrado en fortalecer esa autonomía con mecanismos de relaciones intergubernamentales formales, dice él.
porque la literatura jordana y otros reconocen que hay mecanismos informales también de coordinación. Pero dice, relaciones intergubernamentales ya no es un tema del federalismo, también es un tema de los estados unitarios. Entonces, yo creo, y esto se expresa muy bien, hoy no existe un mecanismo formal de coordinación entre el delegado presidencial regional, que tiene la tutela administrativa y política del 85 a 90% de la inversión pública efectiva en cualquier región del país. Esto cuesta entenderlo en la región metropolitana, porque allá vive Dios, vive el diablo, vive todo el mundo allá, entonces cuesta entenderlo. Pero sí se comprende muy bien acá, en esta región, por ejemplo, donde el Ceremi de Obras Públicas tiene el doble del presupuesto del gobernador regional, el FNDR, el doble, ¿no? Un ministerio, un servicio público desconcentrado. Y el gobernador no tiene ningún mecanismo formal de coordinación, no para poner ahí al chofer, al director del servicio o alguien, no tiene el mecanismo para poder o desviar la inversión, no desviarla, usé mal un concepto, no desviarla, sino que sintonizar la inversión en función de la estrategia regional de desarrollo. Está la discusión en el ARI, en todo, pero no hay, el gobernador, a menos que haya un convenio de programación de por medio, el gobernador no puede llamar a gabinete, por ejemplo, al Ceremi de Obras Públicas, a los directores, porque esa facultad de coordinación está radicada en el delegado. Entonces, ahí quedó un vacío. Yo esto se lo pregunté en su momento a Ana von Baer con Alejandro Guillé. Debo reconocer que entendían re poco lo que le estaba hablando, pero sí lograron comprender que era muy difícil, y la respuesta fue ensayo-error, me dijeron ambos, ensayo-error, hay que probar, y si no resulta, bueno, lo corregiremos. Ok, ahí hay un vacío, y que para mí se transforma en un desafío para los jóvenes, y hoy día está en plena disputa eso, por eso se enojaron cuando el proyecto de ley del presidente planteó un jefe de gobierno interior, que era bastante invasivo, era cambio de nombre nomás, pero la función de coordinar en el territorio servicios públicos desconcentrados y descentralizados es lo que estaban pidiendo algunos. Dijo, bueno, yo quiero coordinar, no quiero administrar el personal de vialidad, no quiero el servicio completo del MOB, no quiero el servicio completo de INDAP, es más, algunos dicen quiero la posibilidad de coordinar ese servicio, un programa, no sé, el programa PR en el caso de vialidad, del MOB, perdón, en el caso de praderas, en INDAP, etc. Lo que le interesa a un gobernador en función de su estrategia. Ese es uno. El segundo, hoy día está de moda, pero esto lo venimos planteando los regionalistas, las regionalistas, Osvaldo está acá, tú misma, Julieta, en muchos seminarios, conversatorios, el control de la gestión. Hoy día los gobiernos regionales tienen 2.003 funcionarios públicos, 2.003. Hay más de 110.000 funcionarios municipales en Chile, más de 110.000. De esos 110.000, 57.000 son honorarios, Prodesal, etcétera, honorarios. 56.000 son de planta y contrata en municipalidades. Pero miren el GORE, tiene 2.003 funcionarios. Y en materia de inversión pública, para cualquier municipalidad, el GORE significa el 10 o el 12%, incluso más, más porcentaje en algunos municipios de inversión pública efectiva, de plata de los GORE. De esos 2.003 funcionarios, no hay más de 32 funcionarios dedicados al control de la gestión, control interna de la gestión. El contralor, que ha sido muy, pero muy duro con los gobiernos regionales, de mi concepto, con una predisposición negativa a entender que no es que haya una vocación por robarse la plata en los gobiernos regionales. Yo al menos conozco los funcionarios de gobiernos regionales de muchas regiones, pero si se fortalece el control interno y además se fortalece el control y el personal y el recurso humano de las propias contralorías, las contralorías tienen un método que es súper efectivo, que es el control preventivo, que es una cuestión que ayuda mucho a los gobiernos regionales. A mí me tocó tener una oficina destinada para el contralor. La contralora Presley en ese entonces, comenzaron en ese entonces con las contralorías preventivas o proactivas. Es decir, veamos procesos internos que son sensibles y anticipemos algunas medidas preventivas. Si la Contraloría fortaleciera con recurso humano, porque esto se traduce a tener más personal, más ingenieros, administradores públicos, cientistas políticos, etcétera, que se dediquen al tema de control de gestión, si se fortalece el control interno y externo, vamos a evitar cuestiones que ya se han evidenciado además en América Latina. El caso peruano es muy decidor en esto. Tuvimos al contralor
a Nelson Chac, que es contralor del Perú, y él decía, el proceso peruano, entre otras cosas, la fragilidad, la falta de carrera funcionaria de un servicio público de carrera, pero además la falta de control de los recursos que se transfirieron a los gobiernos regionales, ya sea por distintos mecanismos, hizo que probablemente el proceso también colapsara en esta materia. Entonces, ahí está el desafío 2. Y el desafío 3 es el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos regionales de ejecutar políticas públicas regionales. Hoy día lo tienen, ¿eh? La ley, eh, probablemente si estoy equivocado, corrígeme Osvaldo, tú conoces mejor esto, mucho mejor que yo. La ley habilitó la capacidad formuladora de programas de las divisiones de los gobiernos regionales. No obstante, por falta de recursos humanos, también las divisiones tienen que externalizar el programa, ya sea para la elaboración o para la ejecución. Y esos programas en general están relacionados con políticas públicas que le importan a los gobiernos regionales, como por ejemplo fomento productivo en algunos casos, pesca en otros, turismo en otros casos, que son políticas públicas regionales. Elabora una política pública de turismo, promuevo el aprendizaje de un segundo idioma, que no tiene por qué ser el inglés, acá viene mucho turista brasileño, portugués, inglés, etcétera, pero es porque le importa a esta región. Voy a poner un ejemplo y con esto termino, Julieta. El año 2015, recuerdo que la directora del CENSE le pedimos que pudiera generar un curso de maestro cervecero, porque acá, como ustedes saben, se hace mucha cerveza. Hay más de 30 pymes relacionadas con la cerveza acá, y en ese entonces estaba creciendo el boom y nosotros como gobierno regional, los CORE, etcétera, apuntamos ahí, pero necesitamos un curso de maestro cervecero del CENSE. Bueno, el CENSE no podía darnos un curso solo a nosotros, porque ese curso tenía que servirle a todo Chile. Entonces decían, pero bueno, en Magallanes le importa un bledo no hacen, no va a tener gente para cerveza allá, no va a tener en Arica, no va a tener en O'Higgins. Acá es donde está la demanda. Bueno, como gran logro se estableció que Sense igual sacó ese curso y tuvimos gente de todos lados, de hecho, acá en ese curso, pero igual lo sacaron. Y era una necesidad regional. Entonces ahí hay una política pública de fomento productivo, de apuntar a las pymes, de, no sé, en ese entonces era promocionar el tema de los maestros cerveceros, pero hay muchos otros temas. Entonces, esos 3 desafíos veo, Julieta. Uno, suplir los desafíos del diseño institucional, los vacíos del diseño institucional en materia de coordinación, para ponerlo en un lenguaje ya más común de la administración, coordinación. Hoy día no hay mecanismos formales que habiliten que la coordinación está en el jefe de gobierno regional, que es el gobernador, aunque no tenga los servicios, la tutela política, pero tienes la tutela administrativa. Y esto no significa fiscalizar, porque también se confunde la fiscalización de los servicios públicos desconcentrados. Los gobernadores, yo no he escuchado a ningún gobernador que quieran fiscalizar el uso de los autos. Es más, los gobernadores dicen, la fiscalización del uso de los recursos desconcentrados recae en el CEREMI. Yo lo que quiero es la coordinación, que implica tener la coordinación territorial de un servicio que para mí es muy importante, dicen algunos, INDAP, etcétera, ya los que mencioné. La coordinación no significa fiscalización. Y la capacidad formulada y el control. Hoy día está de moda el control. Es como que hayan descubierto que esto va a pasar. No, hay evidencia en América Latina suficiente para haber previsto y ahora para poder fortalecer el control interno de los GORES y el control externo en las contralorías regionales, que a mí me parece que es esencial. Gracias, Egon. Flavia. Ya, ahí sí, tenía problemas con el micrófono. Yo voy a vincular un poco la pregunta a lo que estaba hablando Federico inicialmente de los territorios, pensando que primero que todo y siendo positiva, la descentralización es una gran oportunidad para reconocer la diversidad territorial que tenemos tanto en nuestro país como en otros. O sea, no es exclusividad de Chile ser diverso, pero no tendemos a reconocer nuestra diversidad territorial, no tendemos a hablar de nuestras plurinaciones o de la diversidad cultural que tenemos, y la descentralización se transforma entonces en una oportunidad para que en los gobiernos subnacionales
no solamente regionales, sino que también comunales, podamos reconocer estas diversidades tanto culturales, sociales como territoriales. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad que se plantea a la hora de hablar de descentralización. Y por eso es que ese último discurso que apareció ya en los últimos 10 años en Chile y que ha tomado fuerza, que es el discurso cultural, empieza a tomar entonces un protagonismo que me parece que es tremendamente relevante y que hay que tomarlo en cuenta. Sin dejar de lado, obviamente, la discusión de lo político-administrativo, de lo fiscal, del desarrollo local, que es un tema que también es importante. Creo que una vez que nosotros entendamos que la identidad territorial fortalece el territorio, no solo el territorio, sino que a los habitantes y permite entonces elevar determinadas temáticas desde la base hacia las instituciones y hacia las autoridades locales, subnacionales, nacionales, podemos entonces empezar a hablar de una devolución real del poder desde el centro hacia las regiones. No quiero hablar de periferias porque se malentiende cuando uno habla de centro-periferia también. Eso me parece que es una oportunidad importante que no se debe desconocer. En términos de desafíos, creo que un desafío importante tiene que ver con lo que conocemos como el principio de Tocqueville, que lo hablaba Finot en algún momento, que es que todo aquello que puede decidirse en el nivel inferior no tiene ningún sentido que se discuta en el nivel superior. Entonces, toda aquella, que es un poco lo que hablaba Federico de ajustar la cámara, ¿no? El zoom de la cámara, todo aquello que tiene relevancia en un nivel local no tiene sentido, es un gasto de energía, de recursos que se discuta en un nivel superior, cuando puede resolverse perfectamente en el nivel en que se produce la situación. Tampoco quiero hablar de problema porque no siempre es un problema. Y eso básicamente si logramos definir las funciones que tienen que estar en cada uno de los niveles, evitaríamos justamente esta superposición de recursos humanos, energéticos e incluso de políticas públicas que de repente están, que son contradictorias y que no permiten un avance claro. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una visión muy segmentada del territorio, muy sectorialista, porque los ministerios actúan cada uno en su parcela, sin tener una visión integrada. Y ahí es donde entran justamente estos planes integradores, estos gobiernos regionales, que tienen que tener una visión justamente de lo que ocurre en el territorio en su totalidad y no en cada uno de los sectores. Entonces, esa labor de coordinación que mencionaba Egon, efectivamente creo que es un desafío, porque no estamos acostumbrados a eso, tenemos una visión tremendamente sectorialista del territorio y tenemos que entonces aprender a mirarlo de una manera más integrada. A grosso modo, yo creo que esas son las grandes oportunidades y desafíos que tenemos en términos de descentralización. No me extiendo porque yo sé que estamos en la hora. Sí, me queda una pregunta, pero la verdad que prefiero abrir preguntas a la audiencia si tienen. Si no, hago la pregunta que queda porque nos estamos quedando con poco tiempo. Pero bueno, me alegro que a pesar de que la pregunta anterior apuntaba también a desafíos y era un poco pesimista, Flavia, también puedo terminar con una nota más, más optimista. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces voy a hacer la última pregunta que tenía pensada. Les pido que sean súper breves. Egon, si te parece, empezamos contigo y tiene que ver con tus temas, además, ¿no? Era como la pregunta que pensé para ti. ¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la descentralización y de la construcción de un Estado más inclusivo y más cercano también a las necesidades de los habitantes y de los territorios en Chile? Chuta, hace 10 años atrás hubiese dicho que es clave. Hoy, lamentablemente, no tengo ahí puesta la esperanza de que este proceso se dinamice, debo ser muy franco. Hoy día tengo más bien esperanza en que este proceso va a ser a nivel regional más top-down que bottom-up, es decir, más conducido por la élite política regional naciente y que los procesos, de hecho de eso estoy haciendo mi proyecto Fondesit. Y lo que he visto es que efectivamente se ha ido dinamizando la participación ciudadana
a partir de la democratización de las autoridades, no al revés. Es decir, los espacios de participación se han dinamizado a partir de que tenemos cores electos y se han dinamizado mucho a partir de que tenemos gobernadores regionales electos. Se han hecho cargo de las problemáticas, pero no es que los gobernadores se hayan visto forzados a responder a una agenda territorial promovida por organizaciones sociales. Lamentablemente, a nivel regional al menos no lo veo. Entonces, en esto soy más quizá realista y algo más escéptico, pero creo que el proceso está muy político hoy día y el vector creo que son los gobernadores regionales. Van a seguir siendo los gobernadores regionales, a lo menos por 2 elecciones más, creo. Muy bien. Flavia. Perdón. Siempre yo ahí distraída. Yo hablaría aquí un poco de lo que tiene que ver la participación ciudadana en términos de cuál es la participación en los procesos de decisión. Comparto lo que dice Egon, creo que la democratización en la elección de las autoridades subnacionales le da un dinamismo a los territorios, un interés a lo que pueda ocurrir, pero al igual como él menciona, efectivamente existe una reproducción en el fondo de estas ideas centralistas en que así como Santiago respecto al resto del país tiene un peso específico, las capitales regionales tienen un peso específico respecto a sus regiones y las capitales comunales respecto a sus territorios. Entonces, tenemos esto de que reproducimos el sistema centralista en los niveles subnacionales. Entonces, al dinamizar el territorio, al permitir en el fondo la participación ciudadana en distintos ámbitos, vamos tratando, yo ahí también soy bastante escéptica, de romper un poquito esta tradición centralista que la tenemos como internalizada en el ADN en algunos aspectos. Yo creo que uno de los grandes desafíos también es romper con este fortalecimiento que se le ha ido dando a los gobiernos regionales, que efectivamente, si uno mira a lo largo de la trayectoria de la descentralización, están cada día más fuertes, pero no se han empoderado totalmente. Y falta entonces darle una mayor autonomía o a través del presupuesto o a través de el traspaso de ciertas funciones. Y eso yo creo que también estamos lejos de esa parte. El escenario político hoy día está bastante complejo para romper esas dinámicas que se están dando en este momento. Yo creo que el desafío justamente es seguir trabajando desde la participación y de abrir espacios para que la ciudadanía se manifieste desde sus distintos ámbitos. Yo por ahí lo dejaría. Gracias, Flavia. Fede. Sí, yo muy breve, nomás decir que me alegra mucho, Egon, que hayas dicho que se está dinamizando la participación ciudadana, porque en la primera pasada quise escuchar que se está dinamitando. Entonces, cuando se me aclaró que era dinamizando, me quedo algo tranquilo. Yo venía hoy de un trámite desde la región del Maule, volviendo a mi casa, y siempre estoy curioseando en las radios que se conectan a medida que tú pasas por ahí porque tienen un alcance súper limitado. Y había una señora despotricando, porque la palabra es esa, despotricando en una radio, que decía, pero si estas autoridades actuales se han robado la mitad del país, ¿ah? Y intentaba justificar lo que yo decía, ¿qué está pasando? Porque esa es una radio local, esa es una persona que seguramente influenciada por las redes sociales, está repitiendo una sensación que además ha sido artificialmente instalada, porque a Egon que le gusta poner las cifras y ponernos realismo, si yo le hiciera la pregunta quizás me va a decir, mira, de lo que se está hablando hoy día, de algunas complicaciones con el tema de las platas fundaciones, quizás sea, digamos, una parte ínfima comparada con la suma de lo que hemos sabido que ha ocurrido a nivel municipal, etcétera. Entonces, espero yo, porque aquí sí que no soy profesora, Julieta, no soy tan optimista como en la primera pasada, en la primera pregunta, a ver cómo hacemos para encauzar ya la participación ciudadana, porque si no conseguimos encauzarla, probablemente esto se transforme en una especie de bola de nieve basada en la nada, porque la evidencia todavía no está sobre la mesa, ¿no? Y terminemos en una situación en donde en realidad el que hable primero y más fuerte se lleve de arrastre los votos o el apoyo o no sé qué, y
quizás nuestras autoridades regionales, Egon le dio ahí un horizonte de 3 periodos, ¿verdad? Tengan graves problemas para saltar del periodo 1 al 2 y del 2 al 3, digamos, no digo las mismas personas, pero la autoridad como institución, ¿no? El gobierno regional como institución, en la medida que se siga instalando esta macabra idea de que en las regiones las cosas no se hacen bien. Me tocó escucharlo 1000 veces, ¿ah? Y desmentir 1000 veces que en las regiones había más capacidad instalada que la que uno pensaba. Era un discurso clásico en los seminarios nacionales, ¿no? Es que lo que pasa es que no hay capacidad instalada. La Subdere ha trabajado por no sé cuántos años instalando capacidades. La capacidad es tan... Egon dirigió uno de esos gobiernos regionales y hoy día nos dicta cátedra de cómo tenemos que manejar estos temas. Entonces, capacidades sí hay. Lo que pasa es que las condiciones de funcionamiento son las que no están totalmente afinadas, trabajadas, y eso que decían que debería ocurrir, y Egon lo puso ahí en términos de 3 desafíos, dijo, uno de los cuales tenía que ver con cómo se articulan estas decisiones en materia de políticas públicas. Así que yo me voy optimista, no era que se está dinamitando, se está dinamizando, así que me quedo tranquilo y además muy entusiasta con la idea de que quizá en el transcurso del desarrollo de nuestro diplomado vamos a ir despejando muchas dudas que pueden surgir en estos temas y que nuestros profesores, nuestras colegas y colegas, las y los colegas han trabajado en detalle. Así es que simplemente feliz de que podamos iniciar este diplomado y abrir una invitación a quienes quieran sumarse. Muchas gracias, Federico. De hecho, tenía una preguntita del público que me había llegado por WhatsApp cortita. Quizás se la puede tomar uno de los tres en honor al tiempo y terminar en pocos minutos. ¿Cómo se vincula la diversidad de los territorios en términos amplios, ¿no? Con la descentralización, ¿no? No sé quién se anima. Yo quería Flavia, hacer un sí, comentario y puedo aprovechar de vincularlo con la pregunta, dale. que tiene que ver con que la descentralización también es una estrategia, pero no es una receta, que yo creo que hay que tenerlo claro, no es una receta que uno aplica y que lo que ocurrió en Dinamarca, en Estados Unidos, en China o en Argentina va a ocurrir en Chile. Obviamente que cada vez que uno aplica una estrategia, los resultados son diversos dependiendo justamente de las características socioterritoriales de donde se apliquen. Y eso tiene que ver justamente con la pregunta que apareció del público. Si uno no considera la diversidad territorial, la matriz económica, social, política de los territorios, obviamente que los resultados, uno no puede esperar que el resultado sea X o Y, tiene que ser en función de las realidades que existen en cada uno de los territorios. Entonces, desde ese punto de vista y desde un punto de vista muy geográfico, hay que considerar entonces estas matrices políticos socioterritoriales a la hora de aplicar estrategias y políticas públicas en particular. Gracias. Bueno, a mí no queda más Julieta, que... Sí, decime, Egon. mira, respecto a la pregunta, Sí. los gobernadores acuñaron un concepto a partir de eso, que es la descentralización asimétrica, Ujú. que básicamente lo que es un concepto bien instrumental, pero si uno lo examina, están vinculando los procesos de transferencia de competencias en lo político, fiscal y administrativo a las necesidades, ergo diversidades territoriales. Por lo tanto, hay que poner atención que este concepto de la descentralización asimétrica, así como la pregunta, tiene un perfume a semifederalismo bien importante que hay que observar en Chile. Hay algo de aroma a eso. Sí, en general en la experiencia comparada, ¿no? La descentralización asimétrica está más relacionada hasta con temas culturales, ¿no? Etnolingüístico culturales, y me parece que por ahí tiene que ver también con el espíritu de la pregunta, y creo que es una muy buena noticia de que se estén pensando otras formas para cerrar esto de la descentralización. Exacto, España, el Reino Unido, dice Flavia, también lo tiene Canadá, ¿no? Es decir, países federales, países no federales también tienen diferentes prerrogativas, en particular en temas etnolingüístico-culturales. Bueno, yo solo agradecerles por la presentación, a Flavia, a Federico, a Egon, a Francisca de la Maza, la jefa de programa, a quienes nos acompañaron esta noche. Estamos muy entusiasmados y entusiasmadas realmente con
con el diplomado. Espero que se note en los conversatorios. Seguramente nos quedaríamos conversando mucho más cuando terminamos hablando de participación ciudadana con un tono un poco pesimista. Yo me acordaba que igual hace 10 años Egon también decía que no solo se necesitaba eso, sino que también se necesitaba voluntad política, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos siempre a la importancia de la voluntad política para que estos procesos realmente tomen carne, ¿no? Y logren los resultados que buscamos? Pero bueno, muchísimas gracias. Ojalá sigamos conversando con esto y quedan todos, todas, todos invitados a poder mirar el folleto del diplomado, averiguar más sobre y ojalá a inscribirse y acompañarnos en esta aventura. Muchas gracias. Muchas Saludos al gracias, profesor saludos. Alejandro Ballina, que nos acompañó ahí Ah, silenciosamente. sí. Profesor, Un nos Gracias. vemos abrazo. mañana. Saludos. Chao, chao. Chao.